Buenas tardes, compañeros y profesor. Mi nombre es Jason Madrigal Vargas y soy estudiante de Ciencias Criminológicas de la Universidad Estatal a Distancia. El día de hoy me presento ante ustedes con la finalidad de realizar una presentación de un trabajo de investigación realizado por mi persona, que abarca la importancia presente de la función del organismo de investigación judicial en el país, el cual mismo país que se caracteriza por ser un país democrático. Además, veremos cómo dicha funcionalidad del Poder Judicial ha pasado de ser catalogada por la opinión pública como deficiente en comparación a la imagen que reflejaba en sus inicios. Esto producto de la corrupción judicial que ha sido desarrollada por parte de ciertos funcionarios incorporados a él. Misma corrupción judicial que se puede catalogar como un factor de riesgo que atenta contra los intereses de la igualdad que profesa nuestra democracia. Para poder abordar el tema de estudio, primeramente debemos entender qué es el organismo de investigación judicial como tal, el cual es definido como una dependencia de la Corte Suprema de Justicia, auxiliar de los tribunales penales y del Ministerio Público en el descubrimiento y verificación científica de los delitos y de sus presuntos responsables, siendo asimismo un cuerpo de consulta de los demás tribunales del país, con jurisdicción en toda la República, con una sede central en San José y con delegaciones regionales y provinciales de acorde a conveniencia del juicio de la Corte. Pero seamos sinceros, la razón de su existencia no se puede resolver con saber su concepto y mucho menos la de su funcionalidad, por lo que para poder entender estas interrogantes es preciso primeramente entender que existe en nuestro país a raíz de 1973 y se presentó ante la necesidad de la presencia de un cuerpo policial capacitado en el descubrimiento y verificación científica de delitos, ya que la dependencia existente en esa época dedicada a ese tipo de funciones era conocida como la DIC o Dirección de Investigaciones Criminales, la cual se encontraba envuelta en actos polémicos, encontrándose así desacreditada por la opinión pública, la misma que le achacaba como poco profesional y capacitada a raíz de resultados deficientes como el caso de Colima y el robo de la Virgen de los Ángeles. Otro factor que favoreció a la existencia del organismo de investigación judicial es que en esta fecha se encontró su inicio en esta fecha, dentro de un periodo comprendido entre 1949 y mediados de los años 80, que reflejaba una imagen de confianza para el Poder Judicial. En cuanto a sus funciones, se debe aportar que pese a que previamente se manifestó que su creación se dio para el año 1973, no fue sino hasta el año 1974, el 1 de julio, que éste dio inicio a sus funciones. Primeramente lo dio en el área administrativa y 4 días después en el área operativa. Dicha funcionalidad se encuentra estipulada mediante el artículo 2 de su Ley Orgánica número 5524, donde se especifica que éste cumplirá funciones de una policía judicial y que ésta y otras leyes le atribuyan, y deberá también ejecutar las órdenes y demás peticiones de los tribunales de justicia. Además, con el afán de proporcionar una idea de sus atribuciones, mencionaré las mencionaré como ejemplo, que sirvan para fomentar la idea de las mismas, las cuales se pueden visualizar en su totalidad en el artículo 4 de la mencionada ley. Serían recibir denuncias, realizar investigaciones,
operaciones técnicas aconsejables, fijar la importancia en los casos, proceder a la deprehensión de los presuntos culpables, incomunicar por resolución escrita a los presuntos culpables, recibir declaraciones del imputado en la forma y con las garantías que establezca la ley, proceder a interrogar a todas las personas que pudieran aportar entre otras, al mismo tiempo, por poseer carácter dependiente del órgano superior jerárquico del Poder Judicial, es decir, la Corte Suprema de Justicia o Corte Plena, es que el organismo de investigación judicial debe acatarse al artículo 152 de la Constitución Política de Costa Rica de 1949. Una característica de alto valor que no se puede dejar de lado es que este organismo está sujeto al control ciudadano, el mismo que puede ser ejercido directamente por medio de denuncia o solicitudes de información o a través de periodismo investigativo. Al inicio de esta presentación se habló sobre dos afirmaciones: que la corrupción deteriora la imagen del organismo de investigación judicial y que nuestro país es democrático, y que a su vez esto puede generar un riesgo para dicha democracia. Por tanto, es que procederé a darle lugar a presentar la validez de mis palabras. Primeramente, vivimos en un país libre y soberano, en el cual cada 4 años podemos elegir nuestro mandatario presidencial de forma libre e igualitaria, lo cual valía una característica propia de la democracia, reflejada como la participación y el respeto de nuestros derechos fundamentales. A su vez, la presencia de corrupción judicial dentro de los poderes del Estado, y en específico el judicial, por objeto de estudio, no solo deterioran la imagen de la justicia, sino más allá de eso, quebrantan nuestra democracia, ya que estas acciones favorecen a uno o un grupo del total de la población, perjudicando el resto. Además, que esto viola un juramento realizado mediante el artículo 194 de la Constitución, realizado por estos funcionarios. Pese a todo lo reprochable, visualizando los escándalos de corrupción a lo largo de nuestro país, donde inclusive se han visto afectados expresidentes y magistrados, debemos de visualizar sin etiquetar y dejar de esto como aprendizaje, como un reflejo de nuestra realidad que, pese a generar daños para nuestra propia soberanía, puede tener carácter subjetivo, ya que de no existir el OIJ, el país no tendría las bases para hacer frente en casos como el de la joven asesinada Alison Pamela Bonilla Vázquez, que fue necesaria la aportación de la sección de biología forense de este organismo para esclarecer el caso y lograr dar con el paradero de su homicida, el cual se le dictó una pena de cárcel de 18 años.